Vamos a tomar esta parte de la escritura que hemos leído aquí en el libro de Hebreos capítulo 6. Y vamos a hablar bajo el tema: es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. Una de las grandes verdades de las cuales nosotros tenemos que hacer memoria continuamente es esta, y estoy hablando de verdades escriturales, que es imposible que Dios mienta. La palabra de Dios dice en otra parte: sea todo hombre mentiroso, pero Dios veraz. Él es veraz. Él no miente. Y dado que nosotros vivimos en un mundo que, pues, por supuesto está poblado de gente, y que nosotros los seres humanos sí somos mentirosos, entonces tenemos que estar ratificando esta verdad, que Dios no miente, que Dios es veraz, que es imposible que Dios mienta, porque los seres humanos sí somos mentirosos. Nosotros tenemos que cuidarnos de nuestra propia lengua. Digo que hay dos enemigos fatales del ser humano, fatales, terriblemente fatales. Y son peligrosísimos, astutos, hábiles, mortales. Lo más triste de todo esto es que muchas veces nosotros les creemos a esos dos enemigos. Y aquí todo lo que es dicho tiene que ser todavía pensado más por el hecho de que nosotros con esos dos enemigos vivimos todo el tiempo. Y los llevamos a todas partes cuando vamos de paseo, cuando vamos a la iglesia, cuando vamos a la escuela, cuando vamos al trabajo, cuando el novio va de visita para visitar a la novia, todavía va ahí con ese enemigo. Cuando la señora va a hacer el almuerzo, todavía lleva esos dos enemigos ahí. Y esos dos enemigos son terribles, y uno los lleva hasta la cama, duerme con ellos, se ducha, va al baño con ellos. Tremendo. ¿Sabe cómo se llaman esos dos enemigos? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo? ¿La lengua? ¿Está seguro? Uy, la lengua, la hermana descubrió. ¿Y quién más? Y el corazón. La palabra de Dios dice acerca del corazón, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Dice más, dice: y perverso. ¿Qué más dice? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Ah? ¿Quién lo conocerá? ¿Quién cree usted que lo conoce? ¿Y quién más? Y uno. Lo que pasa es que nuestro corazón es tan engañoso, le gusta decir mentiras, y tan perverso, que nos dice mentiras acerca de nosotros mismos y nosotros mismos nos las creemos. Por eso es que la palabra de Dios dice en el libro a los tesalonicenses: no os engañéis. Porque si fuera que alguien más le fuera a engañar, diría: no se deje engañar. Pero aquí lo que dice es: no se engañen a ustedes mismos. Porque resulta que este enemigo que nosotros llevamos ahí todo el tiempo, que se llama el corazón, que lo llevamos ahí todo el tiempo, es terrible. Y le dice a uno unas mentiras tremendas, y para completar uno es tan bobo que se las cree.
Eso es fatal. Eso es fatal. ¿Cuántas niñas cuando se miran al espejo, el corazón les ayuda, ¿cierto? Espejito, espejito. ¿Ah? ¿Quién es el más bonito? Y el espejito le dice, pues tú. Y hay niñas que se creen de eso. Y no solamente niñas, sino señoras. Incluso ya de 60. Y más. Y caballeros también. Muchachos, adolescentes. Mire, le dice el espejo, ¿quién es el hombre más apuesto de la vida? Se queda mirando y dice, pues tú. Así parezca Tarzán con anemia. Sí, señor. Y uno es tan bobito que se deja creer de todo eso, ¿no? ¿Sí, es la verdad o no es la verdad? Entonces aparecen los muchachos vestidos con una camiseta que no tiene mangas para mostrar su musculatura. Y se los ve caminando, ¿eh? Y hasta el caminado cambia, ¿cierto? Ya no camina normal como ese día que acababa de salir de la vereda. No, ahora viene. Y amados hermanos, dice el Señor en su palabra. ¿Ah? Porque el corazón le dice a uno eso y uno es tan bobo que se lo cree. Dice la palabra que es engañoso y perverso más que todas las cosas, pero luego dice, pero no se deje engañar usted mismo, no se engañe a sí mismo, dice la palabra. Dios no puede ser burlado, no se engañe a sí mismo. Entonces aparecen los muchachos y los caballeros. ¿Usted no ve que hay hombres que se echan el perfume y se creen el cuento de la televisión? En la televisión aparece una propaganda que ha hecho un perfume y cuando salen como 2000 mujeres de cada casa corriendo detrás de ellos. Y hay hombres que están en la iglesia y todavía se echan el perfume y hacen así a ver si ya vienen todas. Y el enemigo que le conoce la debilidad al ser humano le pone aunque sea una loca detrás. Y si no se cuida, amén. Después de que comete los errores, es que voltea a mirar, Dios mío, con eso fue. Después se da cuenta como Jacob. Esa no es la mujer con la que yo me casé. Porque el corazón es engañoso, perverso, corrompido más que todas las cosas. Y uno no se puede dejar creer de eso. Amén, hermanos. Y de ahí es que el corazón le dice, incluso a los hombres, mire, ¿por qué no se pinta las uñitas ahí un poquito clarito? Y se le ve, muchachos, se mira, uy, cómo me veo, mira, perfumado y con estas uñas así. Y luego de todo eso le dice, ¿y por qué no te arreglas también? Porque los hombres también está de moda arreglarle las cejas y sacarle las cejas y toda cuestión. Y parecen un faraón egipcio. Y cuidado que hasta maquillajes echan algunos que son hombres. Pastor, aquí somos gente diferente. Amén. Entonces no se preocupe, si usted no tiene ningún problema, quédese tranquilo. ¿Para qué se preocupa si no es usted? O las señoritas que el espejo les dice que son las más bonitas, comienza a tener complejo de bonita, de reina, y comienza a querer mostrar lo reina que es, con unas blusitas aquí que cuando hace así
desde aquí hasta aquí todo como una bailarina de esas árabes. Para que le vea, porque el espejito le acabo de decir que es la más bonita. Si el espejo le hubiera dicho que es la más fea, que tiene ese cuero, mejor dicho, horrible, no, se pondría una blusa larguísima, pero como el espejo le acaba de decir que es la más bonita. ¿Sí o no? Pues fue el espejo que le dijo. No os engañéis. Hija, ¿quiere que le diga una cosa? Todas las ancianas que hay aquí podrían pararse al frente y testificarles que una vez ellas también creyeron que eran las más bonitas. ¿Sí o no? Yo les testifico acerca de mi madre, que cuando mi madre tenía 27 años, le aseguro que mi madre ya tenía 6 hijos y más de una de las mujeres que están aquí le envidiarían el cuerpo a mi madre después de 6 hijos. Pero ahí tengo fotos. Después de 6 hijos, más de una que está aquí le envidiaría el cuerpo a mi madre. Pero se va a ver a mi madre ahora. Esa época ya pasó. Claro, sigue siendo mi madre y sigue siendo querida para mí. Pero no os engañéis. Hija, su barriguita no es sino para 2 cosas. Primero, por dentro, para que eche todo el desayuno, el almuerzo y la comida. ¿Sí? Y por fuera, para guardarlo para Dios. Y si se casa, que esa barriguita de la vida es su esposo. No necesitamos hacer exhibición de barrigas cristianas. Si vamos a tener que hacer un desfile, el desfile de las barrigas cristianas. A ver. No es para nosotros. ¿Cierto que no es para nosotros? Eso no es para nosotros, eso es para otros. Pero el corazón es así de terrible. Y es imposible que Dios mienta. Y Dios dice que nuestro corazón es así. Y es imposible que Él mienta. Cuando Él dice algo es porque es así. Entonces ese es un enemigo que llevamos. Y el otro enemigo se llama la lengua. ¿Qué le gusta moverse esta lengua? ¿Sí o no? Uno oye un grupito que están en una reunión y uno pasa por él y uno como que le pica y como que se acerca y como que... Y los otros están diciendo que mire, que bueno, que hace un mes yo estaba en tal cosa y tú tal experiencia, y la lengua de uno como que... Y usted, para decir yo también. ¿Sí o no? Si hay algo difícil de tener quieto es la lengua, hermano. Uno se cae del cansancio, casi desmayado, y todavía la lengua se mueve para decir ayuda, auxilio. El resto del cuerpo ya está desmayado, pero la lengua todavía se mueve. Así sea para pedir ayuda. ¿Cierto? ¿O no es cierto? La lengua es terrible, hermano, que hasta dormido habla uno. Bueno, no todos, pero algunos, ¿no? Y a algunos se les han descubierto sus andanzas porque dormidos no pueden quedarse callados. Es imposible que Dios mienta. Y Dios nos dice eso en su palabra. Entonces, ¿qué quiere Dios aquí de nosotros? Primero, que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿A qué solicitud se refiere? A lo que ha hablado en los primeros 10 versos que ya los estudiamos en una ocasión. Que seamos personas que mantengamos nuestra obra, nuestro trabajo de amor, que estemos persuadidos de mejores cosas que pertenecen a la salvación, que seamos personas agradables al Señor. Entonces, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Y recuerde que este es un trabajo, una carrera que no es de velocidad, sino de resistencia. Porque la palabra de Dios dice que cada uno de nosotros tenemos nuestra carrera, ¿verdad? Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, corramos con paciencia
la carrera que tenemos por delante. Por supuesto, ahí dice que se despoje de todo peso, del pecado que nos asedia, pero yo quiero hacer énfasis en que dice corramos la carrera. Cada uno tenemos una carrera, y esta carrera no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Hay personas que son especialistas en carrera de velocidad, que le llaman los 100 metros planos, ¿verdad? Esa es la carrera de velocidad más famosa que hay. Las personas corren 100 metros en una pista y a eso le llaman 100 metros planos. O sea, lo que el equivalente a una cuadra. El que corra más rápido durante una cuadra. Pero hay otra carrera que es de muchos kilómetros. ¿Cómo le llaman? Maratón. ¿Y cuántos kilómetros llega a tener una maratón? 42 kilómetros. Eso es de resistencia. Y se imagina usted 42 kilómetros, hermano, corriendo. Entonces, si usted pone a competir a uno de velocidad con uno de resistencia, en la primera cuadra el de velocidad lo deja botado. Pero cuando termine, el de resistencia llega y el de velocidad hace rato que está en los cuidados intensivos. Ese no aguanta 42 kilómetros. No está acostumbrado ni mentalizado ni nada. A ese lo que le gusta es correr rápido. Ya. Y a la gente le gusta la velocidad. ¿Sabe que esos nombres de velocidad se lo ponen hasta los carros? Hay unos carritos que le dicen Swift, que eso es una palabra de otro idioma inglés que quiere decir rápido. Hay otro que le ponen Sprint, que es el mayor esfuerzo de velocidad. El que corre velocidad en su mayor esfuerzo cuando acelera es un sprint. O sea, hizo el mayor esfuerzo, corrió lo más rápido. Y le ponen hasta esos nombres. La gente, todos nos gusta rápido. Hoy día hasta la panela viene instantánea. Uno va al supermercado y en la época de mi abuela eso había que partir la panela en pedazos. O si no, rasparla y echarla entre la olla y para hacer una limonada. Hoy no, y usted compra una bolsa así, dice panela instantánea, la abre y la echa y le dice así ya. A la gente nos gusta lo que es rápido. Pero este camino no es un camino de velocidad. Esta carrera no es una carrera de velocidad. Hay gente que se equivoca mucho en esta carrera. Y usted los ve que vienen en un sprint a toda velocidad y pasan por el lado del hermano que hace 2 años está ahí y pasan por el lado del pastor y todo. Y uno dice, Dios mío, se desaparecieron. Y les gusta toda la carrera. Pero hay que mirar más adelante a ver si todavía está corriendo la carrera o si ya está en la clínica. Porque esta carrera que el Señor nos dio no es una carrera de velocidad. Esa es una carrera de resistencia. Por eso dice aquí, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Hasta que termine. Porque hay quienes muestran la misma solicitud por 1 cuadra, van en los 100 metros planos. Por 2 cuadras. Por 5 cuadras. Pero esto no es hasta ahí. Esto es hasta que se termina la carrera. Quiere decir que el cristiano tiene que tener esa claridad. Y cuando Dios lo dice, recuerde que nuestro tema hoy es imposible que Dios mienta. Cuando Dios lo dice es porque es así. En este camino lo que importa no es lo rápido que usted corre, sino que corra al paso que Dios le pone. Hay gente que hoy oraron 10 horas, pero mañana no ora ni 1 minuto. Y no estamos en contra de que oremos 10 horas, ojalá oráramos 12. Pero la Biblia dice la misma solicitud hasta el final. Tendríamos que orar todo el tiempo, para que nuestra vida se mantenga y sigamos corriendo la carrera. Mire, si usted es de lo que le gustan las carreras y pegarse un ayuno de 15 días y después no orar durante los próximos 2 meses, yo le aconsejo que mejor no lo haga. Porque usted sabe lo que está haciendo. Está corriendo un peligro terrible. Usted sabe lo que es torear al enemigo por 15 días usted haya metido en la presencia de Dios.
Y luego cuando sale, baja los brazos y no vuelve ni a mencionar al Señor, ni la palabra, ni la Biblia, ni nada. Y queda al descubierto. Primero le estaba pegando por la cara al enemigo y después baja los brazos. No. Ahora no le estoy diciendo que no ayune. Ayune los 15 días, pero cuando terminó de ayunar, siga manteniendo una disciplina de oración todos los días, todos los días, todos los días. Y así seguimos corriendo nuestra carrera con paciencia. Amén, hermanos. Y mostrando la misma solicitud hasta el fin. No debemos descuidarnos. Aquí dice, gracias. Aquí dice algo más. Dice que todo esto que nosotros mostramos hasta el fin es para plena certeza de la esperanza, o sea, es para asegurarnos. Recuerden que en esta vida uno debe ir asegurado. En todo, hermano. Uno debe ir asegurado en todo. El Señor mismo nos puso un ejemplo. Dijo, si alguno de ustedes quiere construir una torre, primero siéntese y tome un libro, un cuaderno, una calculadora y haga cuentas para saber si tiene con qué terminar, para que vaya seguro. Y en la vida cristiana debemos ir seguros. ¿Cómo? Mostrando la misma solicitud hasta el final. Eso nos da una seguridad. No una seguridad porque estamos haciendo, sino que eso nos da la seguridad de que estamos en el Señor, de que nos mantenemos en el Señor, que es el que siempre nos lleva de la mano. Luego dice en el verso 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas que Dios nos ha dado. Recuerde que es lo que estamos hablando, que si uno no corre y después baja los brazos, el Señor le advierte, no se vuelva un perezoso. Esta es una carrera de resistencia, no se vuelva un perezoso. Hay cristianos que hace 10 años orábamos más, buscábamos más al Señor, veníamos más a la iglesia, pero después con el paso de los años aparecen circunstancias nuevas. Usted sabe que la vida no permanece la misma todos los días. No es cierto. En la vida las circunstancias van cambiando. Por ejemplo, alguien que comenzó hoy el camino en el Señor y estaba joven, es probable que dentro de 10 años ya tenga una casita. Y también tenga un equipito de sonido y un televisor de esos grandotes. Es probable. Y tenga hasta un buen carrito. Algunos en el lapso de 10 años pasaron de dormir en el piso a vivir en una casa como si fuera un hotel de lujo. En 10 años. Otros pasaron al contrario, de pasar de una casa de que parecía un hotel de lujo a dormir en el piso en 10 años. Las circunstancias no permanecen estáticas, son cambiantes. ¿Qué nos produce el cambio, el paso del tiempo y el cambio de las circunstancias a nosotros? Hace 10 años no tenía trabajo y vendía dulces en una tablita por la calle. ¿Quiere comprar bocadillo? Vendo dulce de guayaba con queso. ¿No es pecado? Mientras sea un trabajo honesto, ¿no es pecado? Hay que trabajar para poder, la palabra de Dios lo dice. Hay que trabajar para poder sostenerse. Ahora, hay gente que no, dice, no, yo soy astronauta, mientras no aparezca otro Challenger, yo aquí no muevo un dedo, y ahí se mueren. No los entierran ni en el Challenger, ni tampoco en el cementerio central. Los tienen que enterrar como NN, por un completamente desconocido. Murió debajo del puente, no sabía quién era. Porque como era astronauta y no trabajaba sino en cohetes, y hace tiempo que eso murió aquí en nuestra patria. No es ningún pecado. Pero, si yo hoy vendo en una tablita el dulce de bocadillo, el dulce de queso, y estoy fiel, Señor, después de cada día, bien negrito de tanto sol que llevo, sudado y cansado, ni siquiera iba a la casa después del trabajo, sin haber ido a comer, llegaba derecho a la casa de Dios y aterrizaba en esa plataforma ya. Señor, ten misericordia de este tu siervo.
Tú sabes que soy fiel, ayúdame, Señor. Oiga, y lo hicimos por años hasta que el Señor nos miró y dijo, oiga, de verdad, este muchachito mío es fiel. Vamos a cambiarle la tablita por un carrito. Y le da un carrito aunque sea de empujar. Después le da el carrito de empujar y se lo cambia por una motocicleta. Y después de la motocicleta por un carrito con motor. Y después de un carrito viejo se lo cambia uno nuevo. ¿Cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? Bueno, que antes tenía que esforzarse mucho y ahora se tiene que esforzar, pero menos que antes. ¿Y sabía usted que muchas veces nosotros cuando empujábamos el carrito o llevábamos la tabla aquí en la mano, éramos fieles y veníamos a la casa del Señor todos los días, y después de tener el carrito con motor y todo, ya no podemos venir a la casa del Señor? Nos parece un esfuerzo y un sacrificio grandísimo. Uy, hermano, es que el Señor me ha bendecido tanto, preciso el domingo en la mañana. Es que la gente más tocan, hermano, a mi negocio. Usted sabe, hermano, y cómo yo dejaría ir la bendición de Jehová. Pero hace 10 años con la tablita aquí nunca decía eso, ¿no? Y cuando llevaba la tablita aquí no se había muerto. Y Dios le proveía y podía venir a la casa de Dios. Ahora con el carro ese con motor y todo no puede. Porque siente que si no hace lo que iba a hacer se va a morir. No hay mentira más grande que esa. El Señor dice aquí para que no se haga perezoso. Quiere decir que la pereza espiritual, estamos refiriéndonos a esto, puede llegar a tocar a la puerta de cualquiera de nosotros. ¿Por qué hay gente que se volvieron domingueros, hermano? Hay gente que nacieron domingueros, pero la mayoría se volvieron domingueros. Alguno que otro nació dominguero, pero la mayoría se volvió dominguero después de un tiempo. ¿Por qué? ¿Qué lo volvió dominguero? ¿Qué lo hizo sentirse tan mal que ya no puede caminar? Por lo menos en su asistencia a la iglesia, y uno pregunta, si no puede venir a la iglesia, ¿qué tal estará nuestra vida de oración? ¿Qué tal estará nuestra vida de estudio de la palabra? No lo sé, es solamente una pregunta. Usted y yo, cada uno tenemos la respuesta particular. Pero la Biblia dice que cuando uno mantiene la fe y la paciencia, hereda las promesas. Porque en esta vida se necesita creerle a Dios y se necesita tener mucha paciencia. Y si hay un mal que esté matando a la gente en nuestros días, se llama la impaciencia. ¿Sí o no? Usted no ha oído gente dándole ultimátums al Señor. Señor, te voy a hacer esta petición la última vez. Y te aseguro que si no me la respondes, nunca más me verás en tu casa. Uy, qué pérdida tan grande. Qué pérdida tan grande para el Señor, ¿verdad? La palabra de Dios dice que hay que tener paciencia. Si usted y yo no volviésemos al camino del Señor, ¿quién pierde? Hoy yo soy tan especial que el Señor no encontrará otro como yo. No, el que pierdo soy yo. Entonces, aquí lo que hay que mirar es que debemos mantener esta fe y esta paciencia, mi hermano. Caminar hasta el final. Pero luego hace una aclaración y pone el ejemplo de Abraham. Dice, mire, cuando Dios le prometió a Abraham, Dios no encontró nadie más grande que él por quien jurar, entonces juró por sí mismo. ¿Qué le juró? Le dijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré. Y lo haré grandemente. Y luego dice que Abraham, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Será que sí de verdad Abraham esperó con paciencia? Porque cuando Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela, hermano, eso hacía mínimo 30 años. Porque dice que Abraham tenía 75 años cuando salió de la tierra de Harán, pero él no vivía en Harán. Él vivía en Ur de los Caldeos.
Y la Biblia dice que primero él hizo una partecita del viaje desde Ur de los Caldeos hasta la tierra de Harán. Y ahí se quedó junto con su padre Taré hasta que el papá se murió. Yo no sé cuántos años pasaron. Pero no siguieron de ahí porque a lo mejor el papá no le gustaba el viaje. Ya estaba bien anciano. O el papá no le gustaba la tierra de ahí para allá. Y como Dios le había dicho a él, sal de tu tierra y de tu parentela. Pero él se llevó al papá y al sobrino. Pues el papá, usted sabe, el papá es el papá. El papá le dijo, mi hijo, yo de aquí no paso. Entonces Abraham dijo, bueno, será que es la voluntad de Dios que me quede aquí porque mi papá no quiere caminar más. Y ahí se quedó hasta que el papá se murió. Luego cuando salió de ahí ya tenía 75 años. Y cuando vino el hijo tenía 100. ¿Cuántos años hace que Dios le había dicho? Pero nosotros muchas veces queremos todo instantáneo. ¿Ah? Hay jóvenes que el Señor les mostró hace 2 años que ellos iban a ser los mejores predicadores del mundo. Oiga, y eso no lo sacaba nadie durante ese primer semestre de ahí de la casa del Señor. Pero a los 6 meses, cuando vieron que no lo invitaban a predicar ni en el culto del aire libre, dijeron, eso era puras mentiras. Y ahora a los 2 años que hay que ir a traerlos por acá con un lazo, amarrarlos y envolverlos en una red y depositarlos en la silla de la iglesia para que vuelva otra vez a la casa del Señor. ¿Está desanimado? No, que Dios me dijo, pero que no era verdad, eso era un cuento. Dios no me dijo nada. Pues yo que me puse de bobo y me llené de frijoles y me tuve un sueño y me creí. Sí, porque hay gente que no cree que Dios habla para cumplir, sino que ellos creen que esto es todo automático, que ya está todo hecho. ¿Usted sabe cuántos años se tarda un buen cantante en madurar su voz? En la escuela de música, cuando yo estudiaba música, no recibían a una persona para darle clases de canto que fuera menor de 24 años. Lo recibían de 25 años en adelante. Y luego un día me puse a hablar con el profesor, que él era un profesor, era italiano. Y ella era anciano. Y este señor, hermanos, era famoso. Ese señor componía y escribía los arreglos sin sentarse al piano. Tenía el piano por dentro. Componía óperas y les hacía los arreglos a todo eso sentado en un escritorio. Y le ponía lo que tocaba el piano y que tocaba el violín. Y cuando se sentaban y lo tocaban al piano, eso era tremendo. ¿Y cómo lo hacía? Lo llevaba todo, pero era un anciano. ¿Cuánto hacía? Cuando yo pregunté, profesor, dígame una cosa, y como cuánto se demorará una persona que comience a estudiar canto para más o menos cantar. Dijo, bueno, mi hijo, después de 10 años ya le va aclarando la voz. Y dije, profesor, entonces ¿a qué hora va a cantar si ya con 35? Y me dijo, usted no sabe, estudiante fulano, que la voz de una persona realmente está en el cenit, en lo mejor, cuando ya tiene 50 años, me dijo. Y lo pusieron a estudiar a los 25. Y me dijo, a los 50 años ahora es un cantante. En esa época está en lo mejor de su voz. No es que los otros no canten. Me dijo, pero en ese momento, ese cantante ahora está como cuando una persona tiene 15 años de edad. Y si usted no me quiere creer, mire quiénes eran los cantantes más famosos de ópera en el mundo en este momento. Un señor de apellido Pavarotti con más de 60 años. Otro señor que se llama Plácido Domingo, otro señor ya. ¿Ah? Y entonces esa vocesota tan tremenda. Y hay gente que quisiera entrar a la escuela de música. Los muchachitos de hoy día, los adolescentes en nuestras iglesias, entran por ahí, consiguen un piano y hacen do, 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 hasta que ya cuadra, do. Y ya quiere que le armen un concierto y le pongan un estadio y salgan las multitudes, Bucaramanga completa, toda Bogotá a aplaudir. ¡Bravo! No tiene sino 20 años. Todavía la bola le da para un lado y para otro. Y así nos pasa en todo. A los que cantan, a los que predicamos, a los misioneros,
a los evangelistas. Todo el mundo queremos todo automático, ya, rápido. Pero aquí dice, no, mire que Abraham, Dios le dio la promesa, juró por sí mismo que lo iba a hacer, y él esperó con paciencia, dice la palabra del Señor, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Es imposible que Dios mienta. Cuando Dios dice que Él le habla y usted espere con paciencia y alcanza la promesa, es porque eso es así. Eso es así. Mire, yo le voy a dar como una pequeña parte de mi testimonio personal. ¿Sabe? Hace unos 25, 27 años atrás, mientras yo iba de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo aquí en nuestro país predicando, yo comencé a soñar que yo iba por el mundo a predicar. Y soñaba nombres de países y hasta me sentí mal porque pensé que eso nunca podría ser. Porque era demasiado pensar en el otro lado del mundo. Y soñaba que predicaba en inglés, por allá. Yo no sabía. Yo creo que decir good morning la gente no me entendería en ese tiempo. Y se pasó el tiempo y se pasó el tiempo. Y sabe que apenas, ahora ya estoy gordo y canoso y apenas estoy comenzando a ir a los países que yo hace como 27, casi 30 años, yo soñaba que iba. Apenas estoy comenzando a ir. Todavía no he ido a todos. Estoy comenzando a ir. Pero una cosa, ¿sabe qué me aterró el año pasado? Cuando en aquel tiempo, yo recuerdo que una vez, en medio de esos sueños que yo creía que me estaba volviendo loco, soñé que había aterrizado en Alemania. Y que iba no sé para dónde. Y yo en aquel tiempo yo le dije al Señor, Dios mío, ya por favor ayúdame, me estoy volviendo loco. Yo no puedo, no soy capaz con esto. Y yo me miraba. La riqueza más grande que yo tenía en cuanto a vehículo era una bicicleta. Y yo soñándome que iba por Europa. Yo digo, no, esa es cosa de locos. Y el tiempo comenzó a pasar, a pasar, a pasar, a pasar. Y nunca nadie me dijo, venga que yo lo invito. Pero el año pasado, de repente, mientras voy en el avión para ir a un viaje misionero, dicen, y ahora, señoras y señores, prepárense, enderecen sus sillas, vamos a aterrizar en el aeropuerto internacional, no sé qué, de Frankfurt, Alemania. Cuando me bajé de aquel avión y yo miraba todo escrito en alemán, se me fue la mente hacia atrás. Y me acordé cuando yo era muchachito que yo veía que yo estaba aterrizando en Alemania. ¿Y sabe por qué aterricé en Alemania el año pasado? Por obligación. Porque se supone que me iba a ir dizque por Londres. Pero por Londres no se pudo. Y me dijo el de la agencia, ahí la única manera es hacerle la escala por Alemania. Y así lo pusieron. Pero yo ni cuenta me di ni estaba pendiente de eso hasta que aterricé allá, cuando dicen, enderecen sus sillas que vamos a aterrizar en el aeropuerto tal de Frankfurt, Alemania. Y ya me bajé en ese aeropuerto y yo veo todo en alemán. Se me fue la cabeza hacia atrás y me acordé de cuando era muchacho. Que yo soñaba que estaba entrando por Alemania y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y me miré al espejo, porque hay unos baños tremendos, un espejo grandísimo. Me miré al espejo, Dios mío, ¿cuántos años hace de eso? Una cantidad de años. Uno que ya casi dice, eso ya qué. Predique ahí, hermano, en el barrio El Sol y en donde le vaya, el Señor le provea. ¿Usted qué va a poner a...? ¿Sí o no? Y yendo uno por aquí, por estos montes, haciendo el presbiterio encima. Yo me acuerdo los días que he ido por esas carreteras destapadas encima de esos camperos. No dentro del campero, encima de los camperos, encima de la parrilla llena de tierra. Y yo también lleno de tierra, de toda la polvareda que se levanta. Y a uno lo que dice después de tanto tiempo y ya gordo y canoso, hágale ahí mientras pueda, mi hijo, no se vaya a morir sin hacer algo. Métase por esos montes y haga algo. Yo que me iba a imaginar que de verdad algún día yo iba a aterrizar por allá. Hermanos, esto es una cuestión real.
dice la palabra de Dios, es imposible que Dios mienta. Nosotros tenemos una mentalidad tan reducida que a nosotros nos parece que cuando Dios dice algo es de hoy para mañana y que si no, no se va a cumplir. Pero sí, lo que Dios diga es lo que Él dijo. Y no importa si otro lo cree o no lo cree, pero lo que Dios dice es verdad. Y por eso esta tarde en el culto de poder tendremos la predicación bilingüe. Vamos a predicar en inglés y habrá traducción al español, porque se me pasó el culto misionero del otro mes y no dimos un mensaje. Entonces hoy el mensaje tendrá que ser bilingüe, porque en algo hay que estar atizando este fuego, porque es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. Dígalo otra vez conmigo. Es imposible que Dios mienta. Dígalo de nuevo. Es imposible que Dios mienta. ¿Quién es Dios? Mi Padre. Entonces dígalo más personalizado, dígalo: es imposible que mi Padre Celestial mienta. Es imposible que mi Padre Celestial mienta. Ay, a mí me da gusto que me quitaron la pared de allá y desde aquí veo el mapa del mundo. Ay, me vuelve el alma al cuerpo. Porque es imposible que Dios mienta. ¿Sabe qué le dijo el Señor a la iglesia de la Concordia? ¿Usted será de una iglesia misionera? Eso no se lo dije yo. Y le dijo el Señor a la iglesia de la Concordia: y ustedes irán por el mundo. ¿O no? Y ustedes harán un trabajo y la gente sabrá de ustedes. A mí personalmente el Señor me dijo en el año 2002, creo 2002, no estoy seguro, 2002, 2003. Me dijo el Señor sentado en el avión: abra la palabra. Y la abrí. Iba en un viaje misionero. Ábrala aquí, en tal libro. Y la abrí ahí. Y llegué al capítulo que el Señor me dijo. Y me dijo: eso es para usted, ahora léalo bien. Y yo sentado ahí en el avión comencé a leerlo. Y hasta el sol de hoy esa palabra me quedó aquí. Aquí. Y todos los días yo no dejo de pensar en ella. Porque es algo que Dios me dijo. Está escrito. Levanta canción, da voces de júbilo. Tú, la que no daba luz, la desamparada. Más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ensancha el sitio de tu tienda. Haz que las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Alarga tus cuerdas. Refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la mano derecha y te extenderás a la mano izquierda. Y tu descendencia, tus hijos, habitarán las ciudades asoladas y heredarán las naciones. Fíjate, el Señor me dio eso. Yo me puse a llorar en el avión y dije: Señor, yo no tengo sino 2 hijos. No tengo sino 2, Sarita y Sammy. El Señor me dijo: sí, pero los otros, porque todos, hay hijos que son hijos de sangre y hay hijos que son hijos del ministerio. Y de sus hijos irán por el mundo. Eso el Señor me lo dijo a mí. Que lo crea, amén. Si no lo cree, tampoco, no. A mí no me quita el sueño si usted me cree o no me cree. Yo creo en lo que Dios dice. Y Dios dice que es imposible que Él mienta. Cuando llegamos
Y comenzamos los cultos en inglés. Mire, hubo gente que me lo dijo así en estas palabras. ¿Ahora qué? ¿Se las va a dar de picado o qué? Nos va a echar tierra porque solamente usted aquí dice good morning. Yo dije, no. Otros hermanos dijeron, hermano, ¿para qué hace cultos en inglés? Si aquí nosotros no hablamos sino español, aquí no entendemos. Incluso yo recuerdo que comenzamos a hacer cultos en inglés y lo suspendimos, ¿se acuerda? Pero después de un tiempo, digo, no, así no venga, sino 5 lo vamos a hacer. Y lo estamos haciendo. Pero en ese tiempo, todo esto que el Señor está haciendo ahora, que apenas está comenzando a hacer, no parecía que fuera a hacer. Porque no parecía que fuera a ser así. Pero cuando Dios dice aquí en su palabra que Dios le habló a Abraham y él esperó con paciencia y alcanzó la promesa, y dice que es imposible que Dios mienta, yo creo que aquí nosotros tenemos todos que entender que los planes de Dios para la vida de todos nosotros ya están trazados de antemano. Y usted, mi estimada hermana y hermano, ¿por qué se desanima con el paso del tiempo como si Dios no tuviera poder para hacer lo que Él dice? Y no me estoy refiriendo a lo que yo le acabo de decir. Dios tiene tratos personales con cada uno. Bendito sea Dios. El día que Dios quiera hacer algo con usted y usted crea que no es posible porque no es posible, no hay oportunidades. Porque las circunstancias no le darían la oportunidad a usted. Porque usted dice, mire, a mí el Señor me dijo que yo iba a cantar y que iba a cantar en la iglesia. Pero ¿quién canta en la iglesia? Mire tantos cantantes que hay ahí. Yo, ¿cómo? Yo no sé. ¿Algún día le dará gripa a un cantante? Si de verdad Dios le dijo un día le da gripa a un cantante y el cantante va a decir, hermano, yo no puedo cantar hoy. Y entonces se van a dar cuenta que el cantante no puede cantar hoy y a lo mejor usted esté por ahí y le digan a otro y cante y usted diga, no, yo no he ensayado. Entonces de pronto le digan a usted, diga, bueno, pues me da un poquito de miedo, pero si me ponen, y ese día canta. ¿O no cree que Dios es así? ¿Cuántos creen que Dios es así, que Dios sabe lo que hace? Hermano, le aseguro que sí, que es imposible que Dios mienta. Y en este día yo quiero decirle algo ya terminando. En todo lo que Dios dice en su palabra, nosotros tenemos mucho para ganar si le podemos creer a Él. Y también podríamos perder mucho si nuestro corazón se llena de incredulidad. Si hay amigas o amigos aquí en esta mañana y no han entregado su corazón al Señor, o alguien que vino aquí, que conoció al Señor no sé cuánto tiempo y después nunca más volvió a caminar con Cristo. Yo no lo conozco, pero Dios sí lo conoce. Y yo lo digo porque a veces puede ser que el pastor ni cuenta se da que hay alguien ahí sentado ahí al lado de alguien y el pastor ni cuenta se da, pero Dios se da cuenta y yo le hago una invitación. Es imposible que Dios mienta. ¿Quiere vida eterna? Venga a Cristo. Porque la palabra de Dios dice que el que en Él cree tiene vida eterna. Entonces venga, entréguele su vida a Cristo. Y si estaba descarriado, descarriada, venga y reconcíliese. Es imposible que Dios mienta. Dios no miente. Dios no le deja solo, Dios no le deja sola. El Señor está disponible. Nosotros somos los que muchas veces hacemos así y nos quedamos a la deriva. Pero el Señor, que le ama tanto, nos trajo a ustedes y a mí y nos puso juntos aquí para decirnos esta verdad hoy. Es imposible que Dios mienta.